fueron las cosas horríficas que eran normales para las esclavas femeninas en la antigua Grecia, el verdadero precio oculto de la democracia ateniense y la filosofía que tanto admiramos, o solo un detalle incómodo que preferimos ignorar para no cuestionar los pilares de nuestra civilización occidental? Imagínate caminando por la Acrópolis de Atenas, rodeado de columnas de mármol blanco que brillan bajo el sol mediterráneo, escuchando debates sobre libertad y virtud en la plaza pública, mientras en las sombras de esos mismos templos, una niña de apenas 10 años es encadenada y preparada para una vida de explotación sexual que durará décadas. La antigua Grecia, cuna de la democracia, la filosofía y las artes que moldearon el mundo, se erigió sobre un sistema de esclavitud femenina tan brutal y sistemático que sus horrores nos obligan a mirar con nuevos ojos los logros que celebramos. Hoy, desentrañaremos las verdades incómodas de cómo las mujeres esclavizadas, arrancadas de sus hogares y reducidas a mercancías humanas, fueron el cimiento invisible de esta civilización. Prepárate para un viaje al lado más oscuro de la historia, donde los ideales de libertad chocan con la cruda realidad de la opresión. Si estás comprometido con descubrir la verdad detrás de esta historia, y no quieres que estas injusticias queden en el olvido, demuestra tu interés suscribiéndote ahora. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enfrentar estas verdades ocultas? Vamos con los detalles. La esclavitud femenina en la antigua Grecia no fue un fenómeno marginal, sino una institución profundamente arraigada que sostenía la economía, la cultura y la vida cotidiana de ciudades como Atenas, Esparta y Corinto. Las mujeres esclavizadas, conocidas como doulai, representaban entre el 20 y el 30% de la población en las principales ciudades griegas, según estimaciones basadas en registros arqueológicos y textos históricos. Estas mujeres no eran solo trabajadoras forzadas, eran tratadas como propiedades vivientes, despojadas de cualquier derecho humano. Su valor se medía únicamente por su capacidad para generar riqueza a través del trabajo doméstico, la producción artesanal o, en muchos casos, la explotación sexual. La mayoría de estas esclavas provenían de regiones conquistadas como Tracia, Asia Menor o las costas del Mar Negro, capturadas en guerras, compradas en mercados o nacidas en cautiverio de madres esclavas. El proceso de esclavización comenzaba a menudo con la captura violenta. Mujeres y niñas eran arrancadas de sus comunidades durante incursiones militares o por traficantes que abastecían los mercados de esclavos en puertos como Éfeso o Mileto. Los textos de historiadores como Heródoto describen cómo las mujeres capturadas en campañas militares eran vendidas en subastas públicas, donde los compradores las evaluaban como si fueran ganado. Se inspeccionaban sus dientes para determinar su salud, se examinaban sus cuerpos en busca de marcas o defectos, y se les obligaba a caminar o realizar tareas para demostrar su fuerza o habilidades. Las más jóvenes, especialmente las niñas, eran particularmente valoradas por su potencial para ser moldeadas según las necesidades de sus amos, ya fuera para el trabajo doméstico o para propósitos sexuales. Los precios variaban según la edad, la apariencia y las habilidades. Una esclava joven y atractiva podía costar hasta 300 dracmas, equivalente al salario de varios años de un trabajador libre. Una vez compradas, las esclavas eran despojadas de su identidad. Se les asignaban nuevos nombres, a menudo griegos, para borrar cualquier conexión con su cultura de origen. En muchos casos, se les prohibía hablar su lengua materna, y cualquier intento de preservar su identidad era castigado con violencia. Los registros legales de Atenas muestran que las esclavas no tenían estatus jurídico, no podían poseer propiedades, firmar contratos ni testificar en un tribunal, salvo en casos extremos donde su testimonio se obtenía bajo tortura. Esta práctica, conocida como basanos, partía de la creencia griega de que los esclavos solo decían la verdad bajo dolor extremo. Las mujeres eran atadas a bastidores, azotadas o sometidas a quemaduras mientras respondían preguntas, y muchas morían durante estos interrogatorios brutales. El trabajo doméstico era una de las principales funciones de las esclavas en los hogares griegos,
Cocinar, limpiar, tejer y cuidar a los hijos de los amos eran tareas comunes, pero estas actividades venían acompañadas de una vigilancia constante y castigos físicos por errores mínimos. Las esclavas trabajaban desde el amanecer hasta la noche, a menudo encadenadas para evitar que escaparan. Las cadenas no solo servían para restringir el movimiento, sino también para humillarlas, recordándoles su condición de propiedad. Los textos de Aristófanes y otros autores mencionan casualmente el uso de látigos y grilletes como herramientas rutinarias para controlar a las esclavas, lo que refleja cómo la violencia estaba normalizada en la sociedad griega. Pero no todas las esclavas trabajaban en los hogares. Muchas eran enviadas a talleres donde producían bienes como textiles, cerámicas o alimentos procesados. En Atenas, por ejemplo, las esclavas trabajaban en la producción de lana y lino, esenciales para la economía local. Estas mujeres laboraban en condiciones extenuantes, con jornadas de hasta 16 horas diarias, bajo la supervisión de capataces que no dudaban en usar la violencia para mantener la productividad. Los registros arqueológicos de talleres en Corinto muestran espacios estrechos y mal ventilados, donde las esclavas trabajaban hacinadas, con acceso limitado a comida y agua. Las enfermedades eran comunes, y la esperanza de vida de estas mujeres rara vez superaba los 30 años debido a la combinación de trabajo agotador, mala nutrición y abuso físico. La explotación sexual, sin embargo, era una de las realidades más devastadoras para las esclavas femeninas. Las mujeres jóvenes, especialmente las niñas, eran compradas específicamente para ser entrenadas como etairai, cortesanas, o pornai, prostitutas de bajo estatus. Las etairai eran esclavas de élite, educadas en música, danza y conversación para entretener a hombres ricos en simposios, pero su aparente privilegio no las libraba de la explotación. Las pornai, por otro lado, trabajaban en burdeles donde enfrentaban condiciones inhumanas. Los burdeles, conocidos como porneia, eran negocios altamente rentables que operaban con la eficiencia de una empresa moderna. Las esclavas debían atender a múltiples clientes al día, sin control sobre su cuerpo ni sus ganancias, que iban directamente a sus dueños. Los métodos para prevenir el embarazo eran crueles, utilizando hierbas tóxicas o procedimientos invasivos que a menudo causaban daños permanentes o la muerte. Si te está impactando esta verdad sobre la antigua Grecia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. La esclavitud femenina no solo era un negocio lucrativo, sino que estaba protegida por las leyes griegas. Los amos tenían derecho absoluto sobre sus esclavas, incluyendo el derecho a golpearlas, marcarlas con hierros candentes o encadenarlas sin restricciones legales, siempre que no las mataran directamente. La muerte de una esclava no se castigaba por considerarse un crimen contra una persona, sino como una pérdida de propiedad. Las marcas en el cuerpo, como tatuajes o quemaduras, servían para identificar a las esclavas y evitar que se hicieran pasar por libres, incluso si lograban escapar. Estas prácticas, documentadas en textos legales y literarios, muestran cómo la sociedad griega justificaba la deshumanización como una necesidad económica y social. La esclavitud femenina en la antigua Grecia no solo era un sistema de explotación, sino una maquinaria perfectamente engrasada que permeaba cada rincón de la sociedad, desde los hogares humildes hasta los templos dedicados a los dioses. Imagina a una joven tracia arrancada de su aldea tras una incursión militar, vendida en un mercado de Atenas, y obligada a servir en una casa donde su existencia se reduce a cumplir órdenes, bajo la amenaza constante de un látigo. Pero más allá de la violencia física, el sistema estaba diseñado para destruir su espíritu, su identidad y cualquier esperanza de libertad. Hoy exploraremos cómo las esclavas enfrentaban un control psicológico devastador, cómo los niños nacidos de ellas eran tratados como mercancías y cómo la religión, lejos de ofrecer consuelo, reforzaba su opresión. Esta es la historia de un sistema que no solo esclavizaba cuerpos, sino almas. El control psicológico sobre las esclavas comenzaba desde el momento de su captura o compra. Las mujeres eran despojadas de cualquier vínculo con su pasado. Sus nombres, sus lenguas y sus culturas eran reemplazados por una identidad impuesta que las definía como propiedad. En muchos casos,
Se les enseñaba a ver su esclavitud como un destino natural, una idea reforzada por filósofos como Aristóteles, quien en su obra, Política, argumentaba que algunas personas estaban destinadas a ser esclavas por su supuesta inferioridad natural. Esta ideología permeaba la sociedad griega, haciendo que incluso las esclavas internalizaran su condición de seres inferiores. Las técnicas de sumisión eran tan sofisticadas como cualquier programa moderno de manipulación psicológica. Las esclavas recién llegadas eran sometidas a un proceso de acondicionamiento que incluía aislamiento, privación de alimentos y castigos públicos para quebrar su resistencia. El aislamiento era una herramienta particularmente cruel. Las esclavas rebeldes eran separadas de sus compañeras y encerradas en celdas oscuras durante semanas, privadas de contacto humano, salvo cuando eran requeridas para trabajar o servir sexualmente. Este confinamiento destruía su sentido de comunidad y las hacía dependientes de sus amos para cualquier interacción social. Los amos también usaban sistemas de recompensas y castigos para crear jerarquías artificiales entre las esclavas. Aquellas que mostraban total obediencia podían recibir comida ligeramente mejor o menos castigos, lo que incentivaba a las esclavas a vigilarse y delatarse mutuamente. Este sistema aseguraba que no se formaran lazos de solidaridad que pudieran llevar a una resistencia colectiva. La explotación sexual de las esclavas no se limitaba a los burdeles. En los hogares ricos, las esclavas eran usadas como concubinas por los amos, quienes las veían como una extensión de su propiedad. La falta de consentimiento no era siquiera un concepto en la mente griega. Una esclava no podía negarse, ya que su cuerpo no le pertenecía. Los textos de Demóstenes, un célebre orador ateniense, muestran cómo la violación de una esclava no se consideraba un crimen contra la persona, sino una posible infracción contra el amo si era perpetrada por alguien más. Esta mentalidad deshumanizante se extendía a las esposas libres, quienes a menudo participaban en la opresión de las esclavas, ya que su estatus social dependía de mantener la jerarquía que las colocaba por encima de ellas. Uno de los aspectos más desgarradores de la esclavitud femenina era el destino de los hijos nacidos de estas mujeres. Los niños de esclavas eran considerados propiedad del amo, no de la madre. Desde el momento de su nacimiento, eran separados de sus madres para evitar la formación de lazos emocionales. Las esclavas que mostraban apego por sus hijos enfrentaban castigos brutales, como azotes o la venta de sus bebés a otros amos. Muchos de estos niños eran criados para convertirse en esclavos, mientras que otros, especialmente las niñas, eran vendidos para explotación sexual desde una edad temprana. Los textos de Plutarco mencionan cómo los amos ricos operaban programas de cría de esclavos, seleccionando mujeres y hombres con rasgos deseables para producir descendencia que pudiera venderse a precios altos. El aborto forzado era una práctica común, ya que el embarazo interfería con la capacidad de una esclava para trabajar o servir sexualmente. Los métodos eran primitivos y peligrosos. Hierbas tóxicas como la ruda o el silfio, o intervenciones físicas que a menudo causaban infecciones mortales. Cuando se permitía el nacimiento de un niño, éste enfrentaba un futuro incierto. Los bebés considerados no rentables, especialmente las niñas, eran abandonados en colinas o vertederos, una práctica conocida como exposición. Los registros arqueológicos de Atenas han encontrado restos de neonatos en sitios de abandono, evidencia de la brutalidad con la que se trataba a los hijos de las esclavas. La religión, que podría haber ofrecido algún consuelo, era otro instrumento de opresión. Las esclavas eran obligadas a participar en rituales que celebraban a los dioses que, según la mitología griega, sancionaban su esclavitud. En los hogares, debían preparar ofrendas y mantener altares dedicados a deidades como Hera o Atenea, quienes supuestamente protegían la estructura familiar que las oprimía. No podían buscar justicia divina, ya que los dioses eran presentados como aliados del sistema esclavista. Esta alienación espiritual dejaba a las esclavas sin esperanza de redención, incluso en un plano trascendental. Si te está impactando esta verdad sobre la antigua Grecia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa. La economía de la esclavitud femenina era un pilar fundamental de la Grecia clásica. Los mercados de esclavos, como los de Delos,
manejaban un comercio internacional que movía miles de mujeres cada año. Los barcos transportaban cargamentos humanos junto a mercancías como aceite y cerámica, y los comerciantes especializados en esclavas jóvenes obtenían ganancias comparables a las de los grandes inversionistas modernos. Los templos, teatros y escuelas filosóficas que hoy admiramos fueron financiados, en gran parte, por la riqueza generada por estas mujeres esclavizadas, cuyos nombres y voces han sido borrados de la historia. El sistema de esclavitud femenina, en la antigua Grecia, no solo era una tragedia humana, sino un mecanismo económico y social que funcionaba con la precisión de una máquina moderna. Cada aspecto de la vida de una esclava estaba diseñado para maximizar su utilidad para sus amos, desde su infancia hasta su muerte prematura. Imagina a una niña de 7 años, comprada en un mercado de Mileto, entrenada meticulosamente para convertirse en una herramienta viviente, ya sea tejiendo telas, sirviendo en un banquete o satisfaciendo los deseos de hombres poderosos. Hoy exploraremos cómo las esclavas eran condicionadas desde pequeñas, cómo los burdeles organizados operaban como empresas comerciales y cómo la sociedad griega justificaba estas atrocidades con argumentos filosóficos y religiosos que las hacían parecer inevitables. El entrenamiento de las esclavas comenzaba a edades tempranas, a menudo antes de los 5 años. Las niñas compradas o nacidas en esclavitud eran sometidas a un proceso de educación que tenía poco que ver con el aprendizaje y mucho con la sumisión. En los hogares ricos, las esclavas jóvenes aprendían habilidades domésticas como coser, cocinar o limpiar, pero siempre bajo un régimen de miedo. Los castigos por errores, como romper un plato o no cumplir una orden con rapidez, incluían azotes, privación de comida o encierro en celdas subterráneas. Los textos de Jenofonte en su tratado económico describen cómo los amos entrenaban a las esclavas para que fueran útiles mediante una combinación de disciplina estricta y recompensas mínimas, como un trozo extra de pan para fomentar la obediencia. Las esclavas destinadas a la explotación sexual enfrentaban un entrenamiento aún más cruel. Desde pequeñas, eran educadas en artes como la danza, el canto y la conversación, no para su propio beneficio, sino para aumentar su valor en el mercado. Las hetairai, esclavas de élite que servían como cortesanas, recibían una formación sofisticada que incluía poesía y retórica, pero su propósito era claro: complacer a los hombres ricos en simposios, banquetes donde la élite masculina discutía política y filosofía. Estas mujeres eran vistas como productos de lujo, y su entrenamiento era tan riguroso como el de un atleta olímpico, pero con un objetivo mucho más oscuro. Las pornais, en cambio, trabajaban en burdeles donde no se requería tal refinamiento, solo resistencia física para soportar jornadas de abuso continuo. Los burdeles griegos, o porneia, eran negocios altamente organizados. Operaban con una estructura jerárquica, donde los propietarios, a menudo hombres ricos o mujeres libres que invertían en el comercio sexual, maximizaban las ganancias controlando cada aspecto de la vida de las esclavas. Las mujeres trabajaban en turnos agotadores, atendiendo hasta 20 clientes al día, según estimaciones basadas en registros de Atenas. Las tarifas variaban según la edad y la experiencia de la esclava, pero todo el dinero iba a los dueños. Las condiciones en los burdeles eran deplorables: espacios oscuros, sucios y sin ventilación, donde las enfermedades venéreas y las infecciones eran comunes. Las esclavas recibían comida mínima, lo justo para mantenerlas funcionales, y cualquier intento de resistencia era castigado con violencia extrema, como latigazos o mutilaciones. La sociedad griega no solo toleraba estas prácticas, sino que las justificaba con argumentos filosóficos y religiosos. Filósofos como Platón y Aristóteles defendían la esclavitud como un orden natural. En la República, Platón sugiere que los esclavos eran necesarios para liberar a los ciudadanos de las tareas mundanas, permitiéndoles dedicarse a la política y la filosofía. Esta lógica permeaba todos los niveles de la sociedad, desde los tribunales hasta los templos. Los sacerdotes y las sacerdotisas, que dependían de las ofrendas financiadas por la riqueza esclavista, no cuestionaban el sistema.
Las esclavas, incluso, eran obligadas a participar en rituales religiosos, como las panateneas, donde servían como porteadoras de ofrendas o limpiaban los altares, reforzando su papel subordinado incluso en el ámbito espiritual. El comercio de esclavas era un pilar de la economía griega. Los mercados de esclavos, como los de Delos y Samos, eran centros de actividad comercial donde se compraban y vendían mujeres como si fueran mercancías comunes. Los comerciantes especializados clasificaban a las esclavas por edad, habilidades y atractivo físico, creando catálogos humanos que detallaban sus atributos. Los compradores ricos invertían en esclavas como invertirían en propiedades o barcos, esperando un retorno económico a través de su trabajo o explotación sexual. Los registros de transacciones en Delos muestran que una esclava joven podía costar hasta 500 dracmas, una suma astronómica para la época, lo que refleja la rentabilidad de este comercio. La violencia psicológica era tan devastadora como la física. Las esclavas eran sometidas a un proceso continuo de deshumanización que buscaba destruir cualquier sentido de individualidad. Se les prohibía expresar emociones, recordar sus vidas pasadas o formar lazos con otras esclavas. Los amos usaban tácticas como cambiarles los nombres repetidamente o forzarlas a competir por favores mínimos, lo que creaba desconfianza entre ellas. Esta fragmentación social aseguraba que las esclavas no pudieran organizarse para resistir. Los casos de rebelión eran raros, pero cuando ocurrían, las consecuencias eran brutales. Las esclavas rebeldes eran marcadas con hierros candentes o vendidas a condiciones aún peores, como minas o burdeles de baja categoría. Si te está impactando esta verdad sobre la antigua Grecia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa. La normalización de estas prácticas no era un secreto en la sociedad griega. Los poetas, dramaturgos y oradores mencionaban la esclavitud con indiferencia, como un aspecto cotidiano de la vida. Las comedias de Aristófanes, por ejemplo, usaban a las esclavas como personajes secundarios para generar risas, trivializando su sufrimiento. Esta aceptación cultural hacía que incluso las mujeres libres, que vivían bajo restricciones sociales, vieran a las esclavas como inferiores, participando activamente en su opresión para mantener su propio estatus. La esclavitud femenina en la antigua Grecia no era solo un sistema de explotación, sino una estructura que moldeaba la vida diaria, las relaciones sociales y la moral de una civilización que se enorgullecía de sus ideales de libertad. Imagina a una esclava joven, trabajando en una casa ateniense, limpiando el suelo mientras escucha a su amo debatir sobre la justicia en la asamblea, sabiendo que esas ideas elevadas no se aplican a ella. Su existencia estaba definida por una opresión tan omnipresente que incluso los momentos de aparente calma eran solo una pausa entre abusos. Hoy exploraremos cómo las esclavas eran usadas en la producción económica, cómo los sistemas legales protegían su explotación, cómo la educación de las esclavas sexuales era un negocio sofisticado y cómo la resistencia, aunque rara, desafiaba el sistema desde las sombras. Las esclavas desempeñaban un papel crucial en la economía griega más allá de los hogares y burdeles. Muchas trabajaban en talleres especializados, produciendo bienes que alimentaban el comercio mediterráneo. En ciudades como Corinto y Atenas, las esclavas tejían telas de lino y lana que se exportaban a lugares tan lejanos como Egipto y Persia. Estos talleres, descritos en textos de Demóstenes, eran espacios de trabajo intensivo, donde las mujeres laboraban bajo la supervisión de capataces armados con látigos. Las jornadas podían durar hasta 18 horas, y las esclavas recibían raciones mínimas de pan y agua para mantenerlas con vida. Los restos arqueológicos de estos talleres muestran herramientas desgastadas y espacios reducidos, evidencia de las condiciones inhumanas en las que trabajaban. Algunas esclavas eran enviadas a las minas de plata de Laurión, un destino reservado para las menos valiosas. Allí trabajaban en la extracción de minerales, cargando rocas pesadas en túneles oscuros y húmedos. La esperanza de vida en las minas era aún más baja que en los hogares o burdeles, con muchas mujeres muriendo antes de los 25 años debido al agotamiento, las enfermedades pulmonares o los derrumbes. Los registros de las minas
preservados en tablillas de arcilla, muestran que las esclavas eran alquiladas por sus amos a contratistas mineros, quienes las trataban como herramientas desechables. Este sistema de arrendamiento generaba ingresos constantes para los propietarios, quienes no asumían los riesgos de las condiciones laborales. El sistema legal griego estaba diseñado para proteger a los amos, no a las esclavas. Las leyes atenienses permitían a los propietarios castigar a sus esclavas sin límites, siempre que no causaran su muerte directa. La muerte de una esclava solo era penalizada como daño a la propiedad, no como un crimen contra una persona. Los tribunales, como se ve en los discursos de Lisias, trataban a las esclavas como objetos en disputas legales, resolviendo casos sobre su propiedad o uso sin considerar su humanidad. Incluso en los casos de abuso sexual, la justicia favorecía al amo. Si un hombre libre violaba a una esclava, el único delito era haber dañado la propiedad de otro hombre, no el acto en sí. La educación de las esclavas destinadas a la explotación sexual era un negocio altamente especializado. Las niñas compradas para convertirse en hetairai o pornai eran entrenadas en escuelas informales dirigidas por proxenetas experimentados. Estas escuelas enseñaban técnicas de seducción, posturas sexuales y estrategias para mantener la atención de los clientes. Los textos de Ateneo describen cómo las esclavas aprendían a leer las preferencias de los hombres, memorizando guiones para simular interés o afecto. Este entrenamiento no era solo físico, sino psicológico. Las esclavas eran condicionadas para ver su explotación como su único propósito en la vida, internalizando la idea de que su valor dependía de su capacidad para complacer. La resistencia, aunque rara, existía. Algunas esclavas intentaban escapar, escondiéndose en barcos o buscando refugio en templos, aunque estos últimos rara vez ofrecían asilo real. Los registros de fugas, como los encontrados en inscripciones de Delfos, muestran que las esclavas que escapaban enfrentaban castigos brutales si eran capturadas, mutilaciones, marcas con hierros candentes o la venta a destinos peores, como las minas. Sin embargo, algunos casos sugieren actos de resistencia más sutiles. Las esclavas a veces saboteaban el trabajo, rompiendo herramientas o fingiendo enfermedades para ganar tiempo. Estas pequeñas rebeliones, aunque peligrosas, eran una forma de afirmar su humanidad frente a un sistema que buscaba aniquilarla. Si te está impactando esta verdad sobre la antigua Grecia, haz clic en suscribirte, es gratis, y no tienes excusa. La cultura griega, a pesar de su aparente sofisticación, dependía de la explotación de las esclavas para financiar sus logros. Los grandes templos como el Partenón, las obras de teatro de Sófocles y las escuelas filosóficas de Platón y Aristóteles fueron construidos con la riqueza generada por el trabajo y el sufrimiento de estas mujeres. Los registros financieros de Atenas, como los encontrados en la Acrópolis, muestran cómo los impuestos sobre los burdeles y los talleres esclavistas contribuían al erario público, financiando proyectos que hoy consideramos patrimonio de la humanidad. La normalización de la esclavitud femenina también afectaba a las mujeres libres. Las esposas y hijas de ciudadanos, aunque tenían más derechos, vivían bajo la sombra de un sistema patriarcal que las comparaba constantemente con las esclavas. Las mujeres libres participaban en la opresión de las esclavas, ya que su estatus social dependía de mantener la jerarquía que las colocaba por encima de ellas. Esta dinámica creaba una sociedad donde la solidaridad entre mujeres era casi inexistente, fragmentada por las divisiones de clase y estatus. La esclavitud femenina en la antigua Grecia no solo era una práctica económica, sino una ideología que impregnaba la mentalidad de una civilización que se consideraba la cima de la humanidad. Imagina a una esclava, marcada con un tatuaje que indica su condición de propiedad, sirviendo vino en un simposio, mientras los hombres discuten sobre la libertad, sin darse cuenta de la ironía de su presencia. Su vida estaba definida por una opresión tan normalizada que incluso los filósofos más brillantes la veían como un componente esencial del orden social.
Hoy exploraremos cómo las esclavas eran integradas en la vida cultural griega, cómo los sistemas de vigilancia mantenían su sumisión, cómo los niños esclavos perpetuaban el ciclo de explotación y cómo la esclavitud femenina moldeó las actitudes hacia las mujeres en general. Las esclavas no solo trabajaban en los márgenes de la sociedad, estaban integradas en los eventos culturales más importantes de Grecia. En los festivales religiosos, como las Panateneas o las Dionisias, las esclavas desempeñaban roles esenciales pero subordinados. Llevaban ofrendas, limpiaban altares y preparaban banquetes para los ciudadanos libres, todo mientras se les recordaba su lugar inferior. Los textos de Tucídides mencionan cómo las esclavas participaban en procesiones públicas, cargando objetos ceremoniales, mientras los espectadores las ignoraban o las trataban como parte del escenario. Esta integración pública reforzaba la idea de que la esclavitud era un aspecto natural de la vida griega, invisibilizando el sufrimiento de estas mujeres. Los sistemas de vigilancia eran implacables. Los amos empleaban capataces, a menudo esclavos varones con privilegios, para supervisar el trabajo de las esclavas. En los hogares, las esposas de los ciudadanos también actuaban como vigilantes, asegurándose de que las esclavas cumplieran con sus tareas. Esta vigilancia constante creaba un ambiente de paranoia, donde cualquier error podía resultar en un castigo físico o psicológico. Los registros de Aristófanes mencionan cómo las esclavas eran castigadas por miradas insolentes o por hablar sin permiso, lo que demuestra cómo incluso sus gestos y expresiones estaban controlados. En los burdeles, los proxenetas usaban sistemas de turnos y cuotas para maximizar las ganancias, castigando a las esclavas que no cumplían con las expectativas de los clientes. Los niños nacidos de esclavas perpetuaban el ciclo de explotación. Desde el momento de su nacimiento, estos niños eran considerados propiedad del amo, no de la madre. Los varones podían ser entrenados para trabajos manuales o vendidos como sirvientes, mientras que las niñas enfrentaban un futuro de esclavitud doméstica o sexual. Los amos ricos a menudo criaban a estos niños como una inversión, seleccionando a los más fuertes o atractivos para maximizar su valor en el mercado. Los textos de Plutarco describen cómo los amos manipulaban las relaciones sexuales entre esclavos para producir descendencia con rasgos específicos, una práctica que recuerda a la cría de ganado. Las madres esclavas no tenían derechos sobre sus hijos, y cualquier intento de protegerlos resultaba en castigos severos, como la separación permanente. La esclavitud femenina también moldeó las actitudes hacia las mujeres en general. Las mujeres libres, aunque tenían más derechos que las esclavas, vivían bajo un sistema patriarcal que las relegaba a roles subordinados. La existencia de esclavas, que podían ser explotadas sexualmente sin consecuencias, reforzaba la idea de que las mujeres eran objetos de placer o utilidad. Los textos de Eurípides, como Medea, reflejan cómo las mujeres libres temían ser comparadas con las esclavas, lo que las llevaba a participar en su opresión para reafirmar su propio estatus. Esta división impedía cualquier forma de solidaridad femenina, fortaleciendo el sistema patriarcal. Si te está impactando esta verdad sobre la antigua Grecia, haz clic en suscribirte, es gratis y no tienes excusa. La economía griega dependía tanto de las esclavas que su explotación era vista como un pilar del progreso. Los registros financieros de Atenas muestran cómo los impuestos sobre los burdeles y los talleres esclavistas financiaban proyectos públicos, desde la construcción de templos hasta la flota naval. Los grandes logros culturales de Grecia, como las tragedias de Esquilo o las esculturas de Fidias, fueron posibles gracias a la riqueza generada por estas mujeres esclavizadas, cuyos nombres nunca aparecerán en los libros de historia. La resistencia seguía siendo un acto de valentía extraordinaria. Aunque las fugas eran raras debido a la vigilancia constante, algunas esclavas lograban pequeños actos de desafío, como romper herramientas o esconder objetos valiosos de sus amos. En casos excepcionales, las esclavas podían obtener su libertad a través de la manumisión, pero esto era raro y a menudo venía con condiciones. Las inscripciones de Delfos muestran que algunas esclavas compraban su libertad con ahorros acumulados a lo largo de años, pero incluso entonces seguían obligadas a servir a sus antiguos amos
en roles subordinados. La libertad total era casi inalcanzable, y las esclavas liberadas enfrentaban el estigma social de su pasado. La normalización de la esclavitud femenina también se reflejaba en la literatura y el arte. Las esclavas aparecían en las comedias de Aristófanes como personajes secundarios, usadas para chistes que trivializaban su sufrimiento. En la cerámica griega, las esclavas eran representadas sirviendo a los hombres o participando en escenas sexuales, reforzando su rol como objetos. Esta representación cultural hacía que la explotación pareciera un aspecto natural de la vida, cegando a los griegos ante la inhumanidad de sus prácticas. La esclavitud femenina en la antigua Grecia no era solo un sistema de explotación, sino un reflejo de cómo una civilización podía construir su grandeza sobre el sufrimiento de millones de mujeres silenciadas. Imagina a una esclava, agotada tras años de trabajo forzado, mirando desde un rincón oscuro, mientras los hombres celebran la democracia en la asamblea, sabiendo que su vida nunca será más que una sombra al servicio de otros. Su historia, aunque enterrada bajo siglos de alabanzas a la cultura griega, es un recordatorio de que los logros de una sociedad no pueden separarse de sus crímenes. Hoy exploraremos cómo las esclavas moldearon la economía cultural, cómo los sistemas de control social evitaban la rebelión, cómo la esclavitud femenina influía en las relaciones familiares y cómo el legado de estas mujeres sigue resonando en nuestra comprensión de la historia. Las esclavas no solo producían bienes materiales, sino que también contribuían a la economía cultural de Grecia. En los teatros, las esclavas trabajaban como asistentes, preparando vestuarios y decorados para las tragedias y comedias que definieron el arte griego. En las escuelas filosóficas, como la Academia de Platón, las esclavas limpiaban los espacios y servían comida a los estudiantes, permitiéndoles dedicarse al estudio sin preocupaciones prácticas. Los textos de Diógenes Laercio mencionan cómo las esclavas eran una presencia constante en estos entornos, pero sus contribuciones eran invisibles, consideradas parte del funcionamiento natural de la sociedad. Esta explotación permitió a los hombres libres dedicar su tiempo a la creación cultural, mientras las esclavas cargaban con el peso de sus ambiciones. Los sistemas de control social eran implacables para evitar cualquier forma de resistencia. Los amos usaban la vigilancia comunitaria, incentivando a los ciudadanos a denunciar a las esclavas que intentaban escapar o desobedecer. Las ciudades griegas tenían leyes que castigaban a quienes ayudaran a una esclava fugitiva, lo que hacía casi imposible encontrar refugio. Los textos de Demóstenes describen cómo las esclavas capturadas tras un intento de fuga eran marcadas con tatuajes o enviadas a trabajos más duros, como las minas, para servir de ejemplo. Este sistema de terror colectivo aseguraba que las esclavas vivieran en un estado constante de miedo, sabiendo que cualquier acto de desafío tendría consecuencias devastadoras. La esclavitud femenina también influía en las relaciones familiares de los ciudadanos libres. Las esposas de los amos, aunque tenían un estatus superior, vivían bajo la amenaza de las esclavas jóvenes, que a menudo eran usadas como concubinas por sus maridos. Esta dinámica creaba tensiones en los hogares, ya que las mujeres libres temían perder su posición social si sus esposos desarrollaban preferencias por las esclavas. Los textos de Jenofonte mencionan cómo las esposas controlaban estrictamente a las esclavas para evitar cualquier competencia, lo que llevaba a castigos arbitrarios y a una atmósfera de desconfianza. Esta fragmentación impedía la formación de alianzas entre mujeres, fortaleciendo el sistema patriarcal que beneficiaba a los hombres. El impacto de la esclavitud femenina se extendía más allá de los hogares y los burdeles, moldeando la mentalidad cultural de Grecia. La idea de que las mujeres eran inherentemente subordinadas se reforzaba por la existencia de esclavas, cuya explotación era vista como una prueba de su inferioridad natural. Los filósofos, como Aristóteles, usaban estas ideas para justificar no solo la esclavitud, sino también la subordinación de todas las mujeres, incluidas las libres. Esta ideología permeaba el arte, la literatura y la política, creando una sociedad donde la opresión de las mujeres era un pilar fundamental del orden social. Si te está impactando esta verdad sobre la antigua Grecia, haz clic en suscribirte. Es gratis y no tienes excusa.
El legado de las esclavas femeninas es un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden construir monumentos impresionantes mientras ignoran el sufrimiento humano que los sustenta. Los templos, teatros y escuelas filosóficas que admiramos hoy fueron financiados en gran parte por la explotación de estas mujeres. Los registros arqueológicos, como las inscripciones de Atenas y Delos, muestran cómo la riqueza generada por las esclavas fluía hacia los proyectos culturales que definieron la Grecia clásica. Sin su trabajo forzado, el esplendor de la Acrópolis o las tragedias de Sófocles no habrían sido posibles. A pesar de su opresión, las esclavas dejaron un impacto sutil pero poderoso. Algunas lograron pequeñas victorias, como preservar fragmentos de sus culturas a través de canciones o historias contadas en secreto. Otras, en casos raros, obtuvieron su libertad a través de la manumisión, aunque seguían enfrentando discriminación como libertas. Los registros de manumisión de Delfos muestran que algunas esclavas ahorraban dinero durante décadas para comprar su libertad, un testimonio de su resiliencia frente a un sistema diseñado para destruirlas. Estas historias, aunque escasas, son un recordatorio de la fuerza humana que persistía incluso en las peores circunstancias. Mirar esta historia nos obliga a cuestionar cómo celebramos el pasado. La antigua Grecia nos dio la democracia, la filosofía y el arte, pero también nos legó un sistema de opresión que silenció a millones de mujeres. Entender su sufrimiento no es solo un ejercicio histórico, sino una forma de reconocer las injusticias que aún persisten en el mundo moderno. Las esclavas de Grecia no tenían voz, pero sus historias, preservadas en fragmentos de textos y restos arqueológicos, nos piden que las escuchemos. Al hacerlo, desafiamos la narrativa que glorifica el pasado, sin cuestionar sus costos humanos. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.